Bueno, en esta clase vamos a seguir, en esta parte vamos a seguir con lo que veníamos haciendo antes, que es determinar si un cierto vector es combinación lineal de otros vectores dados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el espacio de polinomios de grado 2 en variable x, ¿sí? Y bueno, vamos a tomar tres vectores en este caso, b1, que es 1 más t cuadrado, b2, que es 3t menos 2, y b3, que es menos t cuadrado. Estos tres son los vectores que voy a dar. Y lo que yo me pregunto es, por ejemplo, si el vector b igual 9t menos 5 es combinación lineal de b1, b2 y b3. Para lo cual tendríamos que plantear que 9t menos 5 es igual a, o mejor dicho, debería ser igual a alfa por el primer vector, 1 más t cuadrado, más beta por 3t menos 2, más, no sé, gamma por menos t cuadrado, ¿sí? Planteado esto, ¿sí? Vamos a tratar de desarrollar un poquitito como para ver cómo hacer para igualar esto, ¿no es cierto? 9t menos 5 entonces es igual a, acá me queda alfa más alfa t cuadrado más 3 beta t menos 2 beta, y acá me queda menos gamma t cuadrado, y entonces lo que trato de hacer es sumar las t cuadrado con las t cuadrados, o sea, me quedaría alfa menos gamma por t cuadrado, al sumar esto, ¿no? Después tenemos las t, 3 beta solamente, más 3 beta t, y acá me quedaría alfa menos 2 beta como término independiente, más alfa menos 2 beta. Y acá 9t menos 5. Entonces, para que se cumpla esta igualdad, lo que yo tengo que ir haciendo es ir comparando coeficiente a coeficiente. Acá, por ejemplo, el coeficiente t cuadrado es 0, con lo cual alfa menos gamma, de acá voy a deducir que alfa menos gamma, lo voy a escribir un poco más acá, alfa menos gamma tiene que ser 0, porque miro el coeficiente de t cuadrado. Después tengo que mirar el coeficiente de t, que en este caso es 9 y en este caso es 3 beta, con lo cual 3 beta debería ser igual a 9. Y finalmente el término independiente, alfa menos 2 beta, tendría que ser igual a menos 5. Entonces, para armar el sistema lo que hice fue ir mirando coeficiente a coeficiente, ¿no? Coeficiente cuadrático, 0, ¿sí? Después teníamos coeficiente lineal, o sea 3 beta, 9. Finalmente, término independiente, menos 5, ¿sí? De esta manera es que fuimos pensando el sistema de ecuaciones para poder tratar de resolver este problema. Y bueno, de acá yo voy a empezar obviamente por la ecuación b, que tiene una sola letra, y acá saco que b es obviamente 3. Bueno, y ahora voy a tratar de usar beta, b no beta, ¿sí? En alguna de las ecuaciones que tenga beta. No voy a agarrar a, voy a agarrar la ecuación c. Porque si beta vale 3, me queda alfa menos 2 por 3 es igual a menos 5. ¿Sí? O sea, alfa menos 6 es igual a menos 5, con lo cual alfa tiene que ser 1. Entonces ya saqué alfa, saqué beta, y lo único que me faltaría es determinar gamma, ¿sí? Sabiendo que alfa vale 1. Entonces me queda 1 menos gamma tiene que ser igual a 0, con lo cual gamma tiene que ser igual a 1. Y pareciera ser que esto tiene solución única, ¿no? Tiene una sola solución. Con lo cual, ¿sí? Si nosotros escribimos, a ver, nosotros escribimos 1 por 1 más t cuadrado, más, estoy reemplazando acá, ¿no? Más beta, que es 3, más 3 por 3t menos 2, más 1 por menos t cuadrado, y hacemos la cuenta, obtenemos 1 más t cuadrado, más 9t menos 6, menos t cuadrado,
se me van las t cuadrados y nos queda 9t menos 5, que ¿quién es? Es el vector b. Eso quiere decir que esta pregunta es afirmativa. B es combinación lineal de B1, B2 y B3. Veamos otro ejemplo en el mismo conjunto, ¿sí? Con el mismo conjunto de vectores vamos a ver otro ejemplo. Bueno, vamos a ver si en este caso, en el mismo conjunto de vectores, como habíamos visto, vamos a tomar el vector b, t cuadrado más 3t más 4, ¿sí? Un detalle que no me había dado cuenta es que yo puse acá R2X y es R2T, ¿sí? Porque la variable es t. Es un detalle nada más, pero bueno, está bueno aclararlo. T cuadrado más 3t más 4 es el vector b, y yo me pregunto si es combinación lineal de los tres vectores que tenemos acá, b1, b2 y b3. Vamos a ver si esta respuesta es afirmativa o no. Entonces vamos a hacer el mismo planteo que antes. T cuadrado más 3t más 4 es lo mismo, debería ser lo mismo que alfa por 1 más t cuadrado más beta por 3t menos 2 más gamma por menos t cuadrado, y acá me va a quedar el mismo polinomio que antes, ¿sí? Así que lo voy a calcular en un solo paso, ¿sí? Acá me va a quedar alfa menos gamma por t cuadrado más 3 beta t, y como término independiente me va a quedar alfa menos 2 beta más alfa menos 2 beta, ¿sí? Y entonces hay que comparar coeficiente a coeficiente, ¿no? Entonces acá tendríamos que alfa menos gamma debería ser igual al coeficiente cuadrático, que acá es 1. 3 beta debería ser igual a 3, que es el coeficiente lineal. Y finalmente alfa menos 2 beta debería ser igual a 4, que es el término independiente. Y nuevamente voy a empezar por esta ecuación, por la ecuación b, que me conduce inmediatamente a que beta vale 1. Entonces, si beta vale 1, acá me queda alfa menos 2 por 1, que es igual a 4, o sea que alfa vale 6. Y con este valor de alfa voy acá, ¿sí? Y encuentro que en este caso me queda 6 menos gamma es igual a 1, y de esta manera me quedaría que gamma es igual que 5, ¿no es cierto? Gamma es igual a 5, ¿sí? Así que en este caso también es afirmativa la respuesta, ¿está bien? Muy bien. ¿Qué pasa? Antes de pasar al siguiente ejemplo, quiero que veamos lo siguiente. Vean que el comportamiento que tiene t cuadrado más 3t más 4, ¿sí? Es parecido, o también estos vectorcitos de acá, que son polinomios, es parecido a R3. ¿Por qué digo esto? Porque uno podría pensar, si yo tengo el polinomio t cuadrado más 3t más 4, es como si yo tuviera 1, 3, 4 en orden y digo, bueno, este es el coeficiente cuadrático, el lineal y el independiente. Entonces hay como una relación entre este vector y este vector. O sea, este vector en R2T, ¿no? Y este vector en R3. Hay una cierta relación, ¿sí? Y en definitiva pasa lo mismo acá, porque yo acá tengo, por ejemplo, 1 más t cuadrado, ¿no es cierto? 1 más t cuadrado yo lo podría vincular entonces con el vector 1, 0, 1, porque es coeficiente cuadrático, lineal e independiente, ¿sí? 3t menos 2 lo podría vincular de repente con el vector 0, 3, menos 2, ¿no? Y menos t cuadrado lo podría vincular con el menos 1, 0, 0. Y en definitiva, lo que estoy preguntándome entonces, o sea, esta pregunta sería equivalente a preguntarse si 1, 3, 4, que es el vector en R3 que representa este vector, a este polinomio, es combinación lineal de 1, 0, 1, 0, 3, menos 2 y menos 1, 0, 0. Y si uno hace las cuentas y verifica los valores que obtuvimos acá, o sea, pone
Acá en este caso sería alfa, que es 6. Entonces me va a quedar 6 por 1, 0, 1. Más beta, que es 1 por el segundo vector, que es 0, 3, menos 2. Y gamma, que es 5 por menos 1, 0, 0. ¿Sí? Y hacemos esta cuenta, vamos a obtener justamente el 1, 3, 4. De hecho lo podemos chequear. Acá me va a quedar 6 menos 5, que es 1. En la segunda componente me va a quedar 3. Y en la tercera componente me va a quedar 6 menos 2 son 4, más 0, 0, o sea, me quedó 1, 3, 4. ¿Sí? Con esto que les acabo de decir al final, lo que les estoy de alguna manera diciendo es que hay una estrechísima relación entre polinomios de grado 2 y R3. ¿Sí? Y si fueran polinomios de grado 3, los tendría que asociar con R4. Y así con muchos espacios vectoriales, ¿sí? Que tienen esta característica de parecerse a un espacio Rn. ¿Sí? Igualmente, cada espacio vectorial, ¿sí? Tiene su forma de tratarse y no todos pueden compararse con Rn. Pero fíjense que hay una relación muy estrecha, en este caso, entre polinomios y espacios de Rn. ¿Sí? Esto puede ser muy útil a la hora de anticipar algunas cuestiones al momento de hacer ejercicios. Muy bien, voy a pasar en el próximo pizarrón a mostrar un ejemplito más de un espacio, trabajando en el espacio de las funciones continuas, que es un espacio con, bueno, de dimensión infinita, que no se puede, digamos, en este caso emparentar con Rn. Bueno, vamos a mirar este ejemplo. Vamos a preguntar, el vector b es e a la x, ¿sí? Recordemos que estamos trabajando b minúscula acá, ¿no? ¿Sí? Vamos a trabajar en el conjunto de las funciones reales continuas, ¿sí? Funciones reales continuas. Así que el vector b es e a la x y el conjunto de vectores que voy a tomar es el siguiente: 1, x, x cuadrado, x cubo, etcétera. Este va a ser mi conjunto A, ¿sí? Y mi conjunto B va a ser un conjunto finito: 1, x, x cuadrado y x cubo. Este va a ser mi conjunto B. Este es un conjunto infinito, conjunto infinito, ¿está bien? De vectores. En cambio B es un conjunto finito de vectores. Bueno, y acá lo que vamos a tener que tener en cuenta es la fórmula de Taylor, ¿sí? Si ustedes no conocen la fórmula de Taylor, obviamente este ejemplo no les va a quedar muy claro. Oh, ok. ¿Sí? Hay ejemplos y explicaciones de la fórmula de Taylor en los videos de análisis matemático de este mismo canal, pero lo que nosotros sabemos es que si una función tiene suficientes propiedades, por ejemplo, si una función es infinitamente derivable en un cierto intervalo, ¿sí? Entonces en ese intervalo se puede escribir como una serie. ¿Sí? Es decir, se puede escribir, mejor dicho, se puede escribir como una serie de potencias. ¿Sí? En este caso, ¿sí? La fórmula de Taylor lo que me permite es escribir una función, ¿sí? Como una serie de funciones, ¿sí? O como una serie de potencias utilizando una determinada fórmula. ¿Sí? Entonces f de x va a ser igual a f de a más f' de a por x menos a más f segunda de a por x menos a al cuadrado sobre 2 factorial, más etcétera, más la derivada enésima de a por x menos a la n sobre n factorial, más sigue, ¿sí? Es decir, tiene que ser una serie infinita, y esto va a ocurrir en un entorno de a, ¿sí? Esta igualdad vale en un entorno lo suficientemente grande de a como para poder derivar infinitamente, ¿sí? O lo que es lo mismo, ¿sí? F de x se puede escribir como la suma infinita, ¿sí? De las f sub i de a por x menos a elevado a la i sobre i factorial, ¿sí? En donde definimos que f sub i, perdón, donde defino que f a la 0, digamos, es la misma función, ¿sí? O sea, sin derivar. Entonces, ¿qué pasa?
esto es una igualdad. Es importante notar que esto es una igualdad porque f se transforma en una serie de potencias, no se corta. En cambio, si yo lo cortara esto, ¿sí? O sea, si yo escribiera f de x igual, por ejemplo, f de a más f' de a por x menos a, y así siguiendo hasta un determinado valor, y me canso y lo dejo ahí, ¿sí? Por ejemplo así, esto ya no es una igualdad, es algo similar, ¿sí? Y esto también ocurre en un entorno de A, ¿sí? En donde se pueda derivar a la función n veces. ¿Está bien? Esto es lo que se llama el polinomio de Taylor, por ejemplo. Esto es un polinomio de Taylor. Hay una diferencia entre un polinomio de Taylor y una serie de Taylor, ¿sí? Que es justamente el signo igual, ¿sí? Lo que pasa que en forma práctica uno no puede desarrollar una serie de Taylor porque tiene infinitos términos, pero sí lo puede teorizar, ¿sí? Uno puede tener una suma infinita y teorizarla, ¿no? Y decir, bueno, existe esa suma infinita, que uno no la pueda hacer porque no se puede pasar la vida sumando, no quiere decir que no exista, ¿sí? Entonces esto me permite justamente pensar a e a la x de la siguiente manera, ¿sí? Como e a la x tiene la hermosa propiedad de que todas sus derivadas son iguales, porque siempre me van a dar e a la x, ¿sí? Siempre me van a dar e a la x, etc. Y de acuerdo con la fórmula, yo lo que voy a hacer es el desarrollo en alrededor de 0, ¿sí? Entonces, si yo hago el desarrollo en a igual a 0, fíjense que todo esto me da 1, siempre me da 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? E a la x lo voy a poder escribir de acuerdo con la fórmula como f de 0, que es 1, más f' de 0, que también es 1, por x, más f segunda de 0, que también es 1, por x cuadrado sobre 2 factorial, más 1 por x cubo sobre 3 factorial. Y así siguiendo, ¿sí? De manera infinita. Entonces, fíjense que esta escritura, ¿sí? Me permite decir que e a la x es combinación lineal de a, porque lo escribí como un número por 1 más un número por x más un número por x cuadrado más un número por x cubo y así siguiendo. O sea que e a la x es una combinación lineal de a, pero no es una combinación lineal de b, porque en realidad si yo lo corto a esto, ¿sí? No va a ser igual la función, sino que va a ser similar, ¿sí? O sea que si yo le sacara los puntos suspensivos y dijera, bueno, llega hasta acá, esto no es igual, sino que es parecido. O sea que e a la x no es una combinación lineal, por ejemplo, de b, ¿sí? Muy bien. Bueno, quería agregar esto, ¿sí? Porque justamente el espacio vectorial de las funciones reales continuas es un espacio vectorial de dimensión infinita. Más adelante vamos a trabajar con dimensión, ¿sí? Pero al ser de dimensión infinita uno como que tiene que hacerse a la idea de que la única manera de describir al espacio vectorial es usando infinitas funciones, ¿sí? El tema es ver cuáles funciones usar, ¿sí? Porque después más adelante vamos a ver también que a partir de conocer la dimensión de un espacio vectorial, ¿sí? Es una forma de decir la dimensión de cuántas cosas necesito para describir a ese espacio, la mínima cantidad de cosas que necesito para describir a ese espacio. Eso lo vamos a ver en algunas clases más adelante, pero anticipamos, ¿sí? Esto para las funciones reales continuas, ¿sí? Las funciones reales continuas son un espacio vectorial bastante más complejo que, por ejemplo, Rn, porque Rn no tiene dimensión infinita, Rn se puede escribir con n vectores. Bueno, cerramos entonces esta clase de combinaciones lineales y nos vemos la clase que viene.